Mm, Algo pasa los viernes, yo creo que Zoom ya no, ya está saturado y en viernes siempre hace cosas así. Oh, eh, También se cansa. Algo pasa los viernes, yo creo que Zoom ya no, ya está saturado y viernes. Ok, chicos, entonces, si me ayudas, por favor, Ruth, te lo agradecería mucho. Y vamos a empezar en cuanto termine la cortinilla. ¿De acuerdo? Mucho éxito. súmate a la diversión. Y juégatela por los derechos de la niñez. Nuestra voz cuenta. huelo a carne humana. Andaba la muerte muy contenta con guadaña, cerniendo su sombra sobre América Latina y el Caribe, violentando derechos con gran saña y causando un dolor indescriptible. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes alzan la voz con perseverancia, defendiendo sus derechos ante la realidad cruenta, y con el apoyo de Tejiendo Redes Infancia, a la muerte ahuyentan porque nuestra voz cuenta. Huelo a carne humana. Huelo a carne fresquecita. Por los huesos de mi tía la calaverita. Que son Camila, Fernando, Emerson, Vanessa y Helen. Nos van a contar historias de terror que se repiten, que todavía se repiten. Buenos días, queridos amigos. Ya saben, ahorita estamos teniendo un problemita técnico para presentar un video, pero ya saben cómo es esto del Internet. Así que hoy les hemos preparado un webinar especial porque vamos a seguir una ruta crítica de cómo es el recorrido de la violencia en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ahorita yo soy Fernando, soy el Catrín, es un gusto y muy buenos días. Así que por favor, si podríamos empezar con nuestro video que se va a presentar. Gracias. Han pasado muchos meses desde que empezó la cuarentena. Tristemente la vida dentro de casa es peor que la de afuera. A veces me gustaría estar como antes, en las calles, caminando sin dirección y fingiendo que soy feliz, pero prefiero compartir pequeños momentos con mis amigos
para distraerme y olvidarme por todo lo que paso en casa. ¿Cómo es, carnales? ¿Cuánto tiempo se pierden? Las cosas con mis jefes están una huevada. No sé qué hacer. Se pelean de todo. Pero pobrecito, mamá, ¿estás tan preocupado? Por macanas te preocupas. Uy, ay, Chango, pensá. Los viejos así siempre son. Sí, ¿Qué aún vamos a somos hacer? niños. Claro, No tenemos que pues. preocuparnos. Ellos que sigan con su vida. Por eso estoy con ustedes, carnales. Ustedes me ayudan en todo. Esa es la actitud, amigo. Mejor ya no te preocupes pues por eso. Sí, mejor. Mira, me llegó un mensaje. Chiquillo, vamos a la cancha, me están llamando mis otros cuates. Vamos, Vamos. ahí vamos. Te Vamos estás ahí, preocupando por macanas. Sí, estás hablando soncera, chao. Con apenas 7 añitos, mis padres decidieron aislarme de su comunicación. Nunca les importó nada cómo me iba en el colegio o qué necesidades tenía, y mucho menos lo que sentía. Muchas veces recibí golpes por no poder ser un buen hijo, como ellos lo decían. ¿Me puedes ayudar a hacer tarea? ¿No ves que estoy barriendo? Tengo que planchar, tengo que limpiar. Haz una vez. ¿Me puedes ayudar? Me tarea por favor. A ver, ¿por qué no te enseña bien en el colegio? Me haces perder el tiempo. A ver, ¿qué tienes que hacer? Tengo que hacer entonces puntitos y no hay rayas. Vale, a ver, tienes que agarrar de aquí a aquí. A ver, haz bien, tienes que agarrar bien. ¿Por qué te estás haciendo chueco? A ver, haz bien, tienes que agarrar así. De aquí a aquí, ¿entiende? Haz. ¿Cómo no vas a poder hacer esta mal? Eres un tonto, que tienes que hacer bien. Haz una vez bien. No, tienes que hacer bien, me haces poner la cabeza. ¿Cómo es posible que no hagas bien? Mi madre se casó por obligación, pues en una fiesta sin control que pudieran limitarlos, se originó mi vida. Mamá se negaba a estar con mi padre, pero el qué dirán de las personas siempre importó más en mi familia. Una vez más echado en mi cama, escuchando los gritos de mis padres, ya sea por celos, dinero o la diferencia de opiniones que ellos tienen. Quizás hubiera sido más fácil que se separen, pero ambos se encuentran acostumbrados a las peleas de cada día, y el separarse los hace pensar que no habrá un futuro con alguien más. Por eso mantienen su relación enferma y de veces alegre. Llámale a tu papá. ¡Viejo! ¡Mi vieja te está llamando! ¿Cuál viejo? Carajo. ¿Ya está la comida? Sí. Repítelo una vez. ¿Y yo esto voy a comer? Claro, eso nomás me alcanza lo que tú Yo me das. tanto trabajo todos los días para Pero no estudiar alcanza, miseria. ¿de dónde voy a ¿Qué sacar siempre yo? gastas? Pero Ya estoy te haciendo con sus aquí. juegos, no me Mira, ¿qué me estás dando? ¿Qué ejemplo le estás dando? A ver, Pero tú le crías a él. Pero tú estás Yo ahí. estoy trabajando tú eres todos los un días, madre. tú tienes que estar Pero aquí yo tengo que limpiar educándolo. también, date cuenta. No, no me importa, yo voy a ir. Siempre te estás escapando, seguro con tus amigos. ¿Por qué las cosas deben ser así? ¿Por qué cuando intento hablar con ellos se marchan dejándome solo? Es en vano intentar solucionar las cosas cuando ya has perdido la esperanza de un cambio. Tengo 16 años. Muy poco entiendo de lo que sucede realmente. He construido otro mundo dentro de mi habitación. Solo los dibujos y el rap y la música conocen de mis temores, mis tristezas y mis sueños. La soledad se ha hecho mi mejor amigo. Solo con ella comparto de mis caídas y mis éxitos. A veces me siento una mala persona, porque teniéndolo todo, siento que no tengo nada. Es verdad, tengo a mis padres. No me falta el pan de cada día, y mucho menos la educación. Pero a veces eso no importa si no tienes a alguien que te apoye o te brinde su cariño. A esa falta yo le llamo golpes en el corazón. Yeah. Esta es la historia de Daniel, pero también de muchas personas más. Sí. Solo escucha. Solo era
un niño, su nombre Daniel. Le gustaba siempre jugar en los parques. Era feliz, no sabía lo que le esperaba. Un día se despierta en la madrugada, escucha gritos, se asoma a la puerta, observa y nota que sus padres pelean. Cada vez eran más fuertes las discusiones. Él no soportaba, con lágrimas en los ojos y una rabia que no aguantaba. Trató de detenerlos, su padre con una golpiza lo mandó al suelo. Se hizo rutina los golpes, solo tenía miedo. Amigos que conoció pasando el tiempo, no sabía que iría por un mal camino. Así pasaron los años, se hizo joven, encontró la mejor solución, las drogas y el alcohol. No tuvo atención de sus padres, que le iba a decir que estaba tomando una mala decisión. Así como la historia de Daniel hay muchas más. Escúchame por favor, no te dejes llevar. Sigue tu camino, aún hay esperanzas. Agradece que hoy estés vivo y que no te falte nada. Así como la historia de Daniel hay muchas más. Escúchame por favor, no te dejes llevar. Sigue tu camino, aún hay esperanzas. Agradece que hoy estés vivo y que no te falte nada. Así es. Hoy puede que sea tú otra persona que sufre violencia intrafamiliar. No te quedes callada. Puedes hablar con tus tutores o tratar de ayudar a tomar conciencia. Porque la violencia no solo lastima su relación, afecta a toda la familia. Hay que tomarlo en cuenta. Se necesita comprensión. Y tú que estás a punto de tomar una mala decisión, piénsalo 2 veces. En el año 2019 llega una enfermedad. Todos los países dictan cuarentena. Daniel se queda en casa, pero no soporta los gritos, golpes y todo lo que adentro pasa. A sus padres no les importaba lo que y su hijo hacía. Él andaba de fiesta en fiesta sin saber lo que pasaría. Pasan 15 días, sale positivo a la prueba COVID-19. Sus padres llorando se arrepentían. Sus padres llorando se arrepentían. A sus padres no les importaba lo que su hijo hacía. A sus padres no les importaba lo que su hijo hacía. Así como la historia de Daniel hay muchas más. Escúchame por favor, no te dejes llevar. Sigue tu camino, aún hay esperanzas. Agradece que hoy estés vivo y que no te falte nada. Así como la historia de Daniel hay muchas más. Escúchame por favor, no te dejes llevar. Sigue tu camino, aún hay esperanzas. Agradece que hoy estés vivo y que no te falte nada. Así como la historia de Daniel hay muchas más. Escúchame por favor, no te dejes llevar. Sigue tu camino, aún hay esperanzas. Agradece que hoy estés vivo y que no te falte nada. Esa es la historia de Daniel, pero también de muchas personas más. Bueno, muy buenas tardes. Todos los que nos sintonizan por YouTube y las personas que están aquí en el Zoom. Bueno, les quiero reflejar esta historia de terror que es reflejado en este video junto con mi organización, que hemos reflejado básicamente lo que es la violencia en este video, donde nos costó, sí, el tiempo muy largo con la producción de un productor que se llama José Carlos, que es una gran persona. Aquí en Bolivia se le reconoce como, está empezando de poco, pero poco a poco va ganando experiencia. Y así sucesivamente esto va a transcurrir con el tiempo, como han podido ver en la historia. En realidad yo era, si se me da cuenta, la persona en la que sufría violencia con su familia. La persona que, bueno, hemos representado en este video, lo que muchas personas han vivido y están viviendo actualmente violencia. Ya sea en Bolivia, a nivel regional o a nivel Latinoamérica. Hemos reflejado lo que muchas familias están ocurriendo en estos tiempos de pandemia. Y si bien hemos dado conciencia a mucha gente que vio el video, nos dieron su like, nos dieron su apoyo para poder seguir reproduciendo este tipo de videos. Y para mí, pues, fue muy triste y doloroso representar a alguien que sufre violencia en el hogar, en el entorno, ya que desde la casa
viene prácticamente la educación, vienen los valores, pero prácticamente como hemos visto, no se pudo ver eso en el video. Y con esto hemos podido reflejar lo que está pasando actualmente en muchos lugares que a nosotros como jóvenes nos ha tomado en cuenta este punto de vista muy importante, que es la violencia que ha afectado a muchos, la violencia que ha matado a muchos. Y bueno, para mí fue un video muy bonito con la ayuda también de otras personas también. Pues debo recalcar que debo repetirlo, que con personas que interpretan bien el personaje del padre y de la madre, en mi caso, en el video, y también en las personas que también me llevaban a tomar, a llevarme a lugares equivocados, que básicamente es lo que pasa con muchos jóvenes hoy en día. En la realidad de que los padres no tienen esa capacidad de hablar con los hijos, tener la confianza necesaria, el respeto necesario para tener un vínculo entre hijo y padre, o viceversa. A la vez como hija, madre, la madre con la hija, ya que muchos de nosotros hemos dado por un objetivo claro de que era reflejar lo que está pasando, dar una concientización a aquellas personas que están sufriendo. Y bueno, así concluyendo con esta historia de terror, de la violencia que ocurre en todo alrededor de aquí en Bolivia, hay más de 36 casos de feminicidio, y eso duele mucho en verdad, lamentablemente, pero esperemos que con el tiempo, poco a poco, esto se ve disminuyendo y la violencia vaya disminuyendo, y sobre todo prevenir para evitar estas cosas que dan como grave resultado. Y así terminando, amigos, esto fue mi historia de terror. Yo les voy a contar un poema. Muy buen video, Emerson. Este poema está basado en pues las violencias generales. Hablamos de la violencia psicológica, física, de todas estas violencias que sufren niñas, niños y adolescentes en el mundo como tal. Hablamos de pues el reclutamiento, que es un tema bastante duro. La violencia en el hogar, que es lo que mencionaba mi compañero Emerson. Hay muchos tipos de violencia, inclusive está la violencia psicológica. En el momento en que tú le quitas o le dices a una niña o un niño que no sirve para algo, empieza a ser, eso es una violencia psicológica. La violencia física, por ejemplo, está muy normalizado el golpear a una niña o un niño con fines educativos. Y aún, bueno, a pesar de todos los llamados de atención de los expertos, de que eso pedagógicamente no funciona y que tiene unas consecuencias psicológicas graves, no se ha visto en muchas zonas, especialmente las regiones más alejadas de la ciudad, donde se sigue utilizando la violencia física con fines educativos. También tenemos el reclutamiento, que eso ya es por parte de grupos organizados del crimen. Y yo les voy a hablar sobre estos círculos sociales, cómo reacciona la comunidad, la sociedad, los amigos, los vecinos ante la violencia. Bueno, voy a proceder a empezar a leer el poema. Una noticia fraudulenta, perenne narrativa. Responsable es la víctima por haber nacido niña. Si yo te contara, como si fuese un fantasma, si yo te contara los millones de colores apagados, una infancia marcada, con violencia normalizada, un sistema que apuñala sin esperar un mañana. Si yo te contara que en el altar
sus nombres no cabrían. Si yo te contara las miles de víctimas que no vuelven a casa al día. Si yo te contara el filo de las miradas, lo agudo de los gritos, cuántas alas cortadas y velas apagadas. Si yo te contara de la humanidad más inhumana, si yo te contara de la resistencia que se levanta, si yo te contara. En México hay 11 feminicidios diarios, 11 mujeres son asesinadas al día, todos los días. Y hablamos de que tanto el gobierno como muchas instituciones que deberían encargarse de hacer algo al respecto, están normalizando la violencia. No solo es en México, es en Latinoamérica donde se está normalizando una violencia. Y no es de ahora. Sí es cierto que antes teníamos 10 feminicidios diarios en México y ahora son 11. De hecho, las llamadas del 911 aumentaron ahorita en pandemia. Pero no hay una acción. Ya están las marchas de las feministas en las calles. Se tomó hace poco la CNDH aquí en México porque es urgente que se haga algo, tomar acción. No es posible que todo el día estén muriendo de 3 a 5, 6 niñas, niños, adolescentes, que desaparezcan todos los días, niñas, niños y adolescentes, y el país sigue parado. ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está el gobierno? Están matando a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, por el simple hecho de haber nacido mujeres. Le doy la palabra a mi compañero, bueno, al que continúa, que nos va a hablar. Qué mal, parece que, bueno, se ha congelado nuestra compañera Camila. No sé si los demás lo vean, pero bueno, yo soy, para cubrirla, quisiera mencionar, bueno, primero que todo, buenos días, soy Fernando, y pues les quiero contar sobre las instituciones que están, pues, luchando porque esta violencia normalizada por una sociedad, por unas personas que no les interesa ver más allá de su nariz, y que simplemente dicen que esto es normal, que pues, si se portan mal, pégales a los niños, niñas y adolescentes, así es como se arreglan las cosas. Pero no es así. Ok, creo que ya estoy otra vez. ¿Me escuchan? Te escucho, te escucho. Una disculpa por la falla. Una disculpa por la falla. Errores técnicos. ¿En qué parte sí termina el poema? Sí, sí terminaste todo. Bueno, ibas a pasar a mí, pero ibas a decir algo muy importante. Ok, hablaba sobre los 11 feminicidios diarios en México, de la ausencia de autoridad y de Estado que tenemos en Latinoamérica frente a estos casos de violencia que se están normalizando. La violencia no es normal. Que se le pegue a una niña o a un niño con fines educativos no es normal. Que desaparezcan niñas y niños todos los días no es normal. Y no debe estar pasando. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está el gobierno mismo? Hay una ausencia de responsabilidad ante estos casos y muy grave, no solo en México, sino en Latinoamérica. Entonces, hago el llamado urgente de acción ante estas situaciones. Estamos en un mundo de terror, donde ser niña, ser niño, adolescente, es señal de peligro, de que en cualquier momento te puede pasar algo. Y eso es una violenta. Ahí se ve violentado tanto el derecho a la libertad como el derecho a ser tú mismo. El derecho de nacimiento, se estén viendo violentados muchos derechos básicos de la vida. Entonces, paso la palabra a mi siguiente compañero, que nos va a hablar sobre estas instituciones que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar en situaciones de que suframos violencia en el hogar, en nuestra comunidad. No normalicemos la violencia.
pidamos ayuda si la sufrimos y hay que saber identificarla. Entonces, le paso la palabra a mi compañero. Gracias. No, gracias a ti por exponernos todas estas verdades que tristemente han sido minimizadas. Tienes toda la razón, muchas veces la violencia se ha normalizado a un ritmo increíblemente alto. Así que yo les quiero contar, querido público y queridos amigos que estamos aquí, yo les quiero contar a dónde acudir. Hemos recorrido un camino oscuro para llegar hasta aquí, un túnel. Así que yo quiero contarles de unas cuantas luces en ese túnel como estrellas que están brillando, que están intentando hacer algo y que nos están apoyando, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Cuando un menor de edad sufre cualquier tipo de violencia intrafamiliar o abuso, con el apoyo de alguien de su confianza, un familiar, un tutor o un amigo, debe acudir al Ministerio Público o a la Fiscalía para presentar la denuncia, ya que se supone que estas instituciones están obligadas por ley a atenderte de forma rápida, a escucharte los hechos, a presentar la denuncia y comenzar la averiguación previa. Disculpen. En caso de que exista posible situación de riesgo para la niña, niño o adolescente, se deberían dictar medidas para garantizar la integridad física y psicoemocional del menor. Por ejemplo, la separación del menor de edad de su agresor, incluyendo la prohibición de que este menor se acerque a la víctima o de que el agresor se acerque al menor. En caso de que el agresor sea la misma persona que tiene el cuidado y la custodia, el Ministerio Público debería investigar si el niño cuenta con otras redes de apoyo, como abuelos, hermanos, tíos o familiares, para asumir de manera temporal su custodia y la custodia del niño, y adolescente y otorgarle cuidados temporales. El Ministerio Público debe remitir al niño, niña o adolescente o víctima a la institución competente para que se le brinde atención psicológica competente y médica necesaria. En el último de los casos, cuando el menor carezca de redes de apoyo familiar que puedan asumir su cuidado temporal, el Ministerio Público deberá remitirlo a una institución de cuidado alternativo mientras se comprueba el delito. En caso de que el agresor sea el padre, madre o haya sido decretada medida de separación entre niño, niña y adolescente y sus padres, el Ministerio Público deberá informar de manera inmediata a un juez familiar sobre lo que sucede. Y ya será el juez el que decidirá sobre el derecho de patria potestad que tienen el padre o la madre o agresora sobre el niño, niña o adolescente. ¿A qué otras instituciones podemos acudir a México para recibir el apoyo jurídico y psicológico cuando el Ministerio Público no te atiende? Bueno, en México podemos acudir a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, que da servicios de asesoría psicológica, jurídica y de trabajo social. Al mismo tiempo se buscan conformar redes sociales positivas para que se trabaje psicológicamente la violencia familiar y comunitaria que sufre el menor. Los centros de justicia para las mujeres en México dan servicios especializados, integrales e institucionales que atienden a mujeres y niñas, así como niños hasta los 12 años, víctimas de violencia familiar y género, garantizando su derecho a una vida libre de violencia. Los centros de apoyo a la violencia intrafamiliar, que tienen como objetivo atender a mujeres, niñas y adolescentes menores de 12 años víctimas de violencia intrafamiliar, lesiones, omisión y auxilio y cuidado para las obligaciones alimentarias. Principalmente el DIF, que es aquí el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, puede brindar atención terapéutica, orientación jurídica, establecer mecanismos de conciliación entre las partes de los conflictos y la violencia. En Colombia, por ejemplo, también se puede acudir a hospitales, centros de salud e instituciones prestadoras de salud. Ahí le brindarán atención médica integral, psicológica, atención del embarazo por violación, anticoncepción de emergencia, interrupción voluntaria de embarazo por abuso sexual de emergencia, tratamiento de VIH-Sida, servicio de laboratorio, inicio de recolección de pruebas para la investigación del delito. Pueden acudir también a las fiscalías, que deben recibir la denuncia, investigar jurídicamente, ordenar pruebas y ordenar medidas de protección, captura del agresor. Medicina legal, que recibe evidencias, hace valoración médica legal y realiza un examen sexológico y remite informes a la fiscalía y otras autoridades. La comisaría de la familia, que está creada para brindar apoyo a la familia y atender casos de violencia intrafamiliar. Y la Policía Nacional, encargada de proteger a todas las personas residentes de Colombia. Hace parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Bienestar del Familiar y tiene otro cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia.
Estas son solo algunas instituciones de las muchas en América Latina y el Caribe que están luchando porque se hagan valer nuestros derechos y porque podamos acudir de emergencia a ellos, cuando el Ministerio Público o la Fiscalía no lo hace. No quisiera retenerlos más, quiero pasarles la palabra a mi compañero que nos va a hablar sobre la violencia institucional. Por favor, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa y les estaré leyendo una pequeña historia de terror. Se trata de Luna, una niña de 11 años, quien es violada por su padrastro y maltratada por su madre. Luna era una niña feliz, juguetona, con buenas calificaciones, que a pesar de recibir todo el maltrato de su casa, siempre llevaba sonrisas y luz por donde quiera que iba. Pero aquí, chicas, es donde empieza la verdadera historia de terror. Comienza cuando Luna se estaba desarrollando a sus inicios de pubertad, por así decirlo, y el padrastro dejó de verla como lo que era, como una inocente criatura, como una niña. Y empezó a mirarle, a acosarle y a pasar actos fuertes, como tocarle partes de sus cuerpos sin su consentimiento, amenazándola con decirle a su esposa, a la madre de Luna, que era ella quien se le insinuaba y lo seducía, y si no accedía a tal cosa, pues le iba a contar. Luna, conociendo y temiendo el carácter de su madre, siempre tuvo miedo de que el padrastro se lo contase. Fueron meses así, hasta que llegó una terrible noche, donde el padrastro llegó borracho hasta la habitación de Luna y la violó. Desde ese día, Luna cambió por completo su comportamiento, lloraba todas las noches, ya no era la chica feliz de antes, su autoestima bajó por completo, sus calificaciones, pero ¿saben qué es lo peor? Que ni la escuela, ni la comunidad, o peor aún, ni su madre se preocupaban o le preguntaban por qué estaba pasando Luna, qué era lo que le pasaba. Hasta un día Luna decide contarle por todo lo que estaba pasando a una amiga de confianza mayor, quien inmediatamente la llevó a denunciar todos los hechos por lo que ha pasado Luna. Y viene lo peor. Las autoridades solo le decían que tomarían cartas en el asunto, cosa que nunca pasó. A pesar de todas las declaraciones de Luna, siempre decían que faltaban pruebas, hasta que Luna fue al hospital en busca de la prueba donde decía que sí fue violada. Pero aún así, seguían diciendo que faltaban pruebas. En el hospital la trataron con una indiferencia, la trataron de una manera humana y la hacían creer que todo lo sucedido pasaba por su culpa, de alguna u otra manera. En la fiscalía siempre le decían que faltaban pruebas y que no podían hacer más de lo que hacían. Luna se cansó de dar declaraciones, de estar triste. Entonces, hasta que un día Luna se marchó y nunca regresó. Aquí vemos, amigos, cómo recorre la ruta de la violencia completa, desde el inicio, desde la casa, hasta llegar a la fiscalía, donde muchísimos países, a pesar de pruebas, a pesar de todas las declaraciones de las víctimas, nunca toman cartas en el asunto. Y peor aún, cuando se trata de, cuando la víctima va a denunciar a una persona que está en el poder o una figura local, reconocida, por así decirlo. Ahí es donde menos las autoridades toman cartas en el asunto. Sabemos que la violación institucional es tipo de violencia hacia los derechos de cualquier persona. Cuando las Fuerzas Armadas, fuerzas de salud, violentan, y más a los niños, niñas y adolescentes, que en estos casos somos los que más sufrimos este tipo de violencia. Esta historia no es tan ficticia, porque son cosas que pasan a diario en muchísimos países.
países desarrollados que a pesar de tener un mejor sistema judicial, aún siguen pasando estos terribles casos y la violencia institucional es donde reina. Así que nosotros tenemos el poder, todos, de cambiar eso, aportando nuestro granito de arena para cambiar estas historias a historias más felices, donde todos damos un final feliz, donde poquito a poquito vayamos erradicando este gran problema que no solamente sucede aquí en mi país, en República Dominicana, sino en muchísimos países y más en Latinoamérica. Y los niños, niñas y adolescentes somos los que más sufrimos, porque al pasar estos casos le violan la infancia a las niñas, a los niños también, y sus derechos son violentados. Así que tenemos el poder de erradicar eso. Y yo puedo cambiar y tú puedes hacer el cambio. Muchísimas gracias y ahora los dejo con mi compañero siguiente. Muy bien, muy buenos días a cada una de las personas que nos visualiza y a mis compañeros también. Mi nombre es Hele y bueno, estarán abordando conmigo esta mañana el tema de derechos vulnerados. Bueno, para empezar un poquito a refrescar sobre el tema, pues entendemos y sabemos por derechos vulnerados que son todos aquellos derechos que por leyes existen, pero que por distintas causas y por distintas razones, estos son violentados y son lesionados. Claro, sin justificaciones suficientes. Cuando hablamos de niñez y adolescencia, creo que por muchas causas y muchas otras obvias razones, entendemos que estos son mayormente vulnerados por distintos factores. Uno de ellos es la falta de educación. Esto causa la desinformación en muchos jóvenes, en muchos niños sobre los mismos, sobre sus derechos. Sabemos que los derechos existen, pero sin embargo estos no se velan por el cumplimiento de estos y tampoco se respetan por parte de autoridades, tanto de incluso nosotros. Entonces, por esa misma razón, este tema es muy interesante y creo que antes de continuar, invitaría a cada una de las personas que nos observan a que puedan investigar e indagar más sobre el tema. Algunos de los derechos más vulnerados que ya se conocen no solo por cifras, sino que por hechos reales que pasan diariamente, ya muchos de ellos los han comentado nuestros compañeros, pues son el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho a una familia, derecho a la vivienda, derecho a vivir en un ambiente sano, derecho a no ser alejados de nuestra familia, derecho a la protección, que considero es uno de los más violentados y vulnerables en la niñez y adolescencia. Al igual que estos, existen muchos otros, como el derecho a tener un intérprete, el derecho a poder disfrutar de la salud, de la recreación, entre otros. Continuaré hablando un poquito para desenglosar estos derechos y poder comentarles a ustedes por qué es que estos derechos son vulnerados. Comenzaremos con uno de los más importantes, que es el de la salud. En este no solo abarcamos tanto lo mental o lo psicológico, sino que también lo físico. Sabemos que en muchas comunidades, en muchos países de Latinoamérica, como a nivel mundial, el castigo físico se sigue considerando como una manera de educación. En pleno siglo 2020, pues sabemos que esta ya no debería de ser una práctica, que existen muchísimas otras maneras para educar, que existen muchísimas otras maneras para poder hacer que los niños y los adolescentes puedan comprender las cosas. Sin embargo, esto también entra. Sabemos también que una cifra muy impactante es que en Guatemala al menos 13.740 niños y niñas sufren de desnutrición. Esto se da mucho en las áreas rurales, tanto como en las áreas de ciudad. Al igual que en México, 12.392 niños y niñas sufren de desnutrición. Lastimosamente, muchos de estos no son atendidos de la manera correcta, tanto en los centros de salud, hospitales, clínicas, etcétera, por lo que muchos de estos llegan a la muerte. Esto es muy lastimoso, tanto para los países como para nosotros, como niños y niñas, a saber que otras personas como nosotros están muriendo posiblemente en estos mismos instantes.
Otro de los derechos más vulnerados que conocemos y que seguramente ya tú sabes es el derecho a la educación. Este derecho, wow, yo pienso que realmente podemos decir que es uno de los derechos más vulnerados, más violentados y que no se respeta. Porque en Guatemala al menos 3.6 millones, que yo considero son muchos más, niños y niñas no están en el sistema educativo. Algunos de estos solo llegan a cumplir el nivel primario, unos de estos ni siquiera el nivel primario. Y es de esto donde se desglosa también muchos problemas de violencia, tanto en los hogares. Cuando hablamos del derecho a la educación, podemos tomar varios factores en cuenta para poner justificaciones. Uno de ellos puede ser la pobreza. Sabemos que tanto Guatemala como muchos otros países de Latinoamérica sufre de pobreza y pobreza extrema. Esto causa que muchas de estas familias no tengan el financiamiento para poder que sus hijos puedan estudiar o tener al menos una educación buena. Y aunque conocemos que en las escuelas de muchas de gobierno, pues no se necesita pagar, pues se conoce ya por distintos medios que muchas de estas escuelas no tienen un nivel de educativo muy bueno, que digamos. Otro de ellos que actualmente se está viviendo es el desmotivamiento en los jóvenes y en los niños. Lastimosamente, por la situación que estamos viviendo, tanto de conflictos, de guerras, etcétera, pues muchos de estos jóvenes, de estos niños se han quedado sin el aliento, se han quedado desmotivados al ver la situación en la que están viviendo, por lo que muchos de ellos, teniendo la oportunidad de estudiar, desean no hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos de estos viven en ambientes de conflictos en donde ellos desean más poder empezar a crear sus propios empleos, a tener que estudiar y tener un mejor trabajo. Muy bien, ahora abarcaré también un poco sobre la recreación. Bueno, esto también va conectado un poquito a lo que les comentaba sobre la educación, el desmotivamiento en los jóvenes y en los niños, y es que, bueno, al menos en la República Dominicana, el 16.5% de los niños y el 7% de las niñas trabaja. Esto cuenta como explotación infantil, que también se da en Guatemala, México y en otros países de Centroamérica, Latinoamérica y a nivel mundial, en donde se conoce que muchos niños y niñas no estudian porque tienen que trabajar. Estos están siendo expuestos a distintos riesgos de poder ser secuestrados, violados, etcétera, en las calles. Y en el tema de la recreación, pues también podemos incluir las escuelas, en donde muchas veces se les castiga a los niños y a las niñas por no haber entregado una tarea, por haber incumplido con alguna de las reglas, y pues estos son castigados sin el recreo, con tarea extra o de distintas maneras. Pero esto ya es una forma de violentar su derecho. Y creo que esto es algo muy importante porque todos deberíamos de estar informados que esta no es una forma de castigo. El dejar a un joven, a un niño, a un adolescente sin recreo o con tarea extra no puede ser una forma de poder educar. Yo creo que, bueno, abarcaré uno más que es el derecho a la protección, y es el que yo les comentaba, que yo siento que, wow, es realmente triste, realmente lastimoso ver cómo este derecho a diario es violentado. Y sí conocemos de muchas instituciones y o personas que están tratando de hacer un cambio, sin embargo, se sigue viendo muy afectado. Podríamos considerarlo a nivel mundial, porque sabemos que Centroamérica, Latinoamérica es de los continentes donde hay más países que sufren de secuestros diariamente. Hablamos de mujeres que son prácticamente las más vulnerables, lastimosamente, y también de niños, jóvenes, etc. América Latina sufre la mitad de secuestros en todo el mundo. Estamos hablando a nivel mundial. Y bueno, también hablamos de oportunidades. Cuando hablamos de oportunidades, sabemos que muchos jóvenes tienen que irse a otros países de manera ilegal, sufriendo muchísimos riesgos, siendo menores de edad, sin suficiente experiencia, sin suficiente trabajo, educación, y estos tienen que ir
a buscar ayuda, a buscar trabajo, a buscar nuevas oportunidades a otros países. Y esto sería muy bueno si se hiciera de la manera correcta, si se hiciera de una manera en la que ellos fueran seguros. Sin embargo, no es así. Se conoce de muchas personas que mueren a diario, a la mitad de los recorridos que tienen que hacer para poder llegar a otro país. Entonces, esto es muy lastimoso, al igual que los secuestros. ¿Cuántos secuestros no se viven a diario? Les comentaba ya que no solo es a nivel de mujeres, que por cierto es un porcentaje más alto, sino que también a nivel de hombres. También sabemos que a nivel mundial 650 millones de mujeres se tienen que casar antes de los 18 años. Entonces nos preguntamos con este tipo de cifras, pero ¿qué es lo que está pasando? Si estos derechos sí existen, pero no están siendo cumplidos. Y es lo que les comentaba, que muchas veces se carece de información, tanto en lugares alejados como en lugares centrados. Muchos de estos jóvenes no tienen este tipo de información, por lo que estas personas se encuentran más vulnerables a nosotros, porque no saben que tienen este tipo de derechos, que se puede exigir que se cumpla. Y pues hasta el día de hoy se sigue intentando hacer la lucha. Se sigue intentando hacer la lucha, y es también la invitación que se les deja a ustedes, ¿verdad? Si sabemos que estas cosas existen, si sabemos que hay leyes que nos protegen, si sabemos que están escritos y que se puede hacer un cambio por estos, lo que debemos de hacer es que al ver que algo no se está cumpliendo como es, poder exigir, poder decir, alzar la voz y decir, bueno, soy niña, soy niño, pero tengo derecho a ser escuchado, tengo derecho a participar, y eso es un derecho que tengo por ley y que por mí puedo hacer valer. Uno de los últimos que me gustaría también abarcar, pues es el derecho a un intérprete. Este es un derecho, yo creo que un poco peculiar, porque no todos sabemos que existe y que realmente es muy importante, no solo para nosotros, sino que para otras personas, tanto adultos como menores, que es... un intérprete es una persona, una tercera persona, que se incluye y que puede estar tanto en instituciones como juzgados, en lugares gubernamentales y no gubernamentales, que se debe de encargar de hablar el idioma de la región en donde se está, para que si llega una persona, un niño, un joven, un adulto, un anciano, que no hable ya sea el idioma español u otro, este se encargue de que pueda traducir lo que el otro le está diciendo. Lastimosamente, pues esta persona, este intérprete o este derecho no se cumple, y es una de las razones o uno de los factores, lastimosamente, que a diario nos daña, porque se conocen muchos casos de violaciones, de personas que han sido atentadas y que lastimosamente posiblemente no vayan a poder decir qué es lo que está pasando, porque no se habla el idioma que esta persona tiene. Entonces pienso que es muy importante tomar esto en cuenta, que en cada región, tanto de mi país como de otros países, esté esta tercera persona que se encargue de velar porque la persona que no habla un segundo idioma pueda traducir lo que esta persona quiere decir. Al igual que con los niños y con las niñas, es como que nos preguntamos, ¿qué pasa con un niño de 7 años que está siendo violado o violada y que no está siendo escuchado, no está siendo escuchada? Imagínense, un joven de 14 años que quiera poner una denuncia. Bueno, no sé qué es lo que piensen ustedes, pero desde mi punto de vista, pienso que si llega a un juzgado o a otra institución, pues necesita el apoyo de una persona mayor. Y bueno, yo creo que pues en este tema es algo delicado, porque muchos de estos niños tienen miedo y no tienen a una persona que los esté dirigiendo, que los esté apoyando y que les diga, no, tranquilo, sí, tranquilo. Sino que al contrario, muchas de estas personas tienen que quedarse calladas, a lo mejor no dicen nada y pasarán años y años y años en los que no dirán nada por temor. Y pues es un tema muy interesante, les comentaba ya al principio
que es un tema que debe ser más estudiado a fondo. Se necesita de mucha información que posiblemente tenemos a la mano y que ahora pues ya se encuentra en internet, en libros, en bibliotecas, en lugares cercanos, etcétera, y que se necesita estudiar mucho porque el conocimiento es muy valioso y al tenerlo, al saber de lo que estamos hablando y de lo que de por sí ya tenemos, pues es una forma más fácil de poder exigir el cumplimiento de los derechos. Entonces, pues, muchas gracias por el tiempo, por la escucha, compañeros. Seguiremos con el siguiente y espero hayan aprendido algo y haya dejado algo también. Gracias. Muchas gracias, Helen, por esta mirada que es completamente real y que ahí notamos algo muy interesante, ¿no? Que es que los sistemas de justicia muchas veces son completamente deficientes. Por eso hoy les quiero contar 3 historias de terror donde verán este ejemplo. Había una vez una menor de edad peruana que fue víctima de abuso sexual. Ella y su familia decidieron denunciar. Sin embargo, en el juicio, el acusado, lo voy a decir de esta manera, gozó de la protección completa del juez. Tiempo después se supo que este juez de la Suprema Corte de Justicia de la República de Perú, se llamaba César José Inostroza, fue suspendido del cargo por una difusión de ciertos audios en los que parecía contemplar en una conversación la reducción de la pena o incluso la absolución en el caso de, no me lo van a adivinar, la violación de una menor. Significa que por dinero quiso no encarcelarlo. Así que las mujeres de aquel país demandaron revisar inmediatamente todas las resoluciones vinculadas con la mirada adultocéntrica y machista emitidas por dicho juez. Esta es una historia corta, pero ahora viene una historia un poco más larga. Esta es la historia de una mamá común, con una vida normal como la mayoría, pero que su vida pronto se convirtió en una verdadera pesadilla. Es la historia de Marisela Escobedo Ortiz. Todo comenzó cuando su hija adolescente conoció a un hombre 8 años mayor que ella y se enamoró. Aunque parecía una buena persona, la maltrataba y la mantenía alejada de su familia. Tuvieron un hijo, pero un día, Rubí desapareció. En 2008. Tenía 16 años. Su mamá, Marisela, y su familia acudieron a presentar la denuncia por desaparición, pero el Ministerio Público dijo, aparecerá después, se fue por ahí de parranda, quién sabe por dónde andaba, qué hacía sola, y la ignoraron. Fue hasta 1 mes y medio después que lograron meter la denuncia al sistema. Mientras tanto, la señora Marisela y su familia realizaron su propia búsqueda, logrando encontrar al acusado y presentarlo a las autoridades. Fueron a juicio, pero pese a las pruebas y la autoconfesión del acusado, los 3 jueces decidieron absolverlo completamente y dejarlo libre. Marisela no se daría por vencida y continuó la búsqueda para llevarlo de nuevo a juicio y tratar de hacer justicia una vez más. Pero el joven se unió a los Zetas, un peligroso cártel de la droga en México, y mandó a matar a Marisela. El 16 de diciembre de 2010, murió Marisela. El asesino, el joven de su hija Rubí, falleció sin pisar la cárcel por el crimen que cometió, y el asesino de Marisela no se conoce. Ahora vayamos a Brasil, ¿les parece? Al mes de mayo de 1983, cuando una mujer, María de Peña Fernández, duerme plácidamente, tranquila en su casa. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que en el instante siguiente su marido le dispara, dejándola parapléjica de por vida. 2 semanas después de su regreso del hospital a su hogar, pensando solamente en recuperarse, su esposo intentó electrocutarla. Ella presentó la denuncia, pero su caso estuvo en los tribunales 20 años sin ningún avance, mientras su esposo andaba por ahí en libertad. Ella tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar el caso, y finalmente se señaló como responsable del suceso al gobierno de Brasil por no haber tomado las medidas efectivas. Como respuesta a esta situación, el gobierno promulgó en 2006 una ley bajo el simbólico nombre de Ley María de Peña sobre Violencia Doméstica y Familiar, que actualmente protege a miles de niñas, niños y adolescentes y jóvenes
y, por supuesto, mujeres brasileñas. Ahora, en estos tres casos vemos algo muy similar, ¿no? En los tres, los sistemas de justicia fallaron, completamente ineficientes, corruptos, patriarcales y sin castigo a los culpables, ignorando los crímenes cometidos contra la infancia y contra las mujeres solamente por dinero. Desgraciadamente, estas historias de terror pasan día a día siendo ignoradas, minimizadas por la sociedad y los sistemas de, justicia que no les importa. Siguiendo la ruta crítica que les hemos preparado para este webinar, les quiero presentar esta figura del juez machista, patriarcal y corrupto en el sistema de justicia igual patriarcal, y la minimización de atroces crímenes que se cometen día a día contra la infancia y la adolescencia en América Latina y el Caribe. Como todos sabemos, el deber de un juez radica en defender la ley y velar por la materialización de la justicia. En este profesional se supone que analiza e interpreta todos los elementos para poder dictar un veredicto y emitir una sentencia cuando sea necesario. En la ruta crítica que les preparamos el día de hoy, esta figura, el juez, es una figura muy importante, ya que en esta figura es donde culmina toda la violencia que hemos visto en los niveles anteriores, ya que es necesario que sentencie. Pero tristemente la realidad con historias como las de Rubí y María nos enseñan otra cara de la moneda, en donde el juez puede ser la figura de la injusticia, en donde el juez toma una mirada adultocéntrica y patriarcal y no crea a los niños, niñas y adolescentes y deja impunes muchos crímenes por dinero. Pero, ¿a qué me refiero con justicia patriarcal? Vamos a hacer un pequeño análisis. Son hombres quienes mayoritariamente deciden qué es legal o no, y cómo castigarlo o no. La mayoría educada en el machismo. Además, no olvidemos la revictimización, pues en los delitos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes suele ser la víctima quien sufre los prejuicios de por qué se lo buscó, por ser mujer. Provocó el delito, cómo iba vestida. Provocó al maltratador, ¿por qué seguía viviendo con él? ¿Por qué no huyó? Estas y otras suposiciones completamente ofensivas son las que revictimizan a la mujer. Tú te lo buscaste por ser mujer. Tú provocaste al maltratador por ser mujer. Te lo merecías. Entonces, en este sistema de justicia patriarcal de América Latina y el Caribe, la credibilidad de las mujeres es la que está en el juicio. Además, se toma como excusa, en la mayoría de los casos, que la denuncia puede ser falsa por venir de una mujer o de un niño, niña o adolescente. Si bien las denuncias falsas ocupan un porcentaje increíblemente pequeño, se toma como excusa y todo el tiempo se dice, la denuncia puede ser falsa, y no avanza el caso. Es patriarcal porque lamentablemente la justicia ha sido una cuestión de poder y los hombres son quienes mayoritariamente lo tienen. Bueno, no quisiera dejarles con una reflexión final para que vean a qué me refiero. El apartheid era legal. La esclavitud era legal. El colonialismo era legal. ¿A qué suena esto? La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. Gracias. Parece, ya me ando despidiendo, disculpen. Bueno, ahora sí, una ronda de preguntas y de respuestas que estamos preparando, que tenemos preparadas, donde tenemos varias preguntas a nuestros panelistas Bueno, aquí en preguntas y respuestas hay una pregunta de Elena Alvarado. Dice, ¿cómo motivar a los niños? Me gustaría que ustedes como niños me comentaran qué los motiva. Bueno. Vamos a todos responder esta pregunta de manera rápida para que no se nos vaya el tiempo. ¿Quién quisiera empezar contestando esta pregunta? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo voy a tomar la palabra y luego le doy la palabra a los demás. Bueno, a mí me motiva que lamentablemente estos hechos suceden día a día
y pues no se castigan muchas veces, como vimos en los casos que acabo de mencionar, no se castigan y simplemente sean ignorados y se niegan hasta que desaparecen. Entonces a mí me motiva que nuestra voz cuenta y que como niños, niñas y adolescentes estamos luchando por hacer algo. El simple hecho de que estemos en este webinar significa que somos conscientes de la realidad. A mí me motiva la impotencia que sufren las víctimas, la impotencia que sufren de no ser tomadas en cuenta, de ser revictimizadas. Yo entrevisté a unas madres que estaban en huelga de hambre aquí en México porque sus hijos habían sido desaparecidos y me contaron cómo la sociedad las rechazaba simplemente porque estaban ahí. Les decían, huevonas, váyanse a sus casas, ¿qué hacen? Ya olvídenlo, váyanse a cocinar, a lavar platos. Y en las noches pasaban hombres y personas con recipientes de orina y tirárselos en sus campamentos. Solamente, y esto solamente porque ignoraban que estaban luchando por sus hijos. Entonces, a mí me motiva que tristemente hay una realidad indiferente y yo quiero hacer algo para cambiarlo. Y tengo la sensación de que muchos de nosotros, como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, queremos hacer algo para cambiarlo. Eso es lo que me motiva. A ver, ¿quién más? No me dejen hablando solo. ¿Quién más quiere contestar la pregunta? Respecto a la pregunta, yo creo que hay muchas maneras de motivar a los jóvenes y a los niños, no solo que participen, ¿verdad? Sino que a que vean que este tipo de espacios y que buscar este tipo de espacios es una manera de tomar bien el tiempo. Yo pienso que a través de palabras se puede hacer mucho, tanto motivando a los jóvenes. Actualmente existen muchos espacios, no solo por medio de internet, que ahorita por la pandemia, pues tuvimos que trasladarnos a este medio, sino que también de forma presencial, pues anteriormente ya existen espacios de parte de organizaciones no gubernamentales y algunas gubernamentales. Existen varios espacios en donde pueden investigar, pueden buscar sobre este tipo de espacios y poder incluirse, ¿verdad? Y yo pienso que la motivación como ya lo mencionaba nuestro compañero Fernando, pues debemos de utilizar todo aquello malo que vemos que nos rodea como motivación y decir, bueno, si yo veo que esto está mal, yo veo que eso lo están haciendo mal, pues cuando yo crezca o desde ahora empezar a hacer un cambio, pienso que a través de las palabras, videos, comentarios buenos, buscando espacios, pues se puede ir motivando mucho a la población, tanto joven como adulta. Gracias. Emerson, ¿tú qué nos dices? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la motivación para muchos niños y niñas y adolescentes que defienden, ¿no?, los derechos y, por supuesto, que defienden muchas adversidades y problemas que existen en cada una de nuestras regiones, ya sea a nivel de país, a nivel nacional, a nivel municipal, etcétera. Pero la constante siempre de todo es la lucha, es por un objetivo muy claro para así concluir, para tener nuestras metas, tener nuestros objetivos claros, así para cumplir lo que se está tratando de decir, lo que para nosotros muchos es combatir para la violencia, y se realizan muchas campañas para las mujeres, más que todo aquí en Bolivia, porque hay muchos códigos de niño, niña y adolescente, que en base a la ley 548, desde el artículo 1 hasta, no recuerdo bien, el artículo 30, que menciona los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También existen normas que van envasadas, que los bolivianos debemos apegarnos a esas normas que rigen, ya que las mujeres deben tener una vida libre de violencia. Y los niños y niñas y adolescentes aquí en Bolivia pues tienen el derecho a muchas cosas, a formarse, a capacitarse, ya que muchos gobiernos han descuidado mucho esa parte, pero se está pudiendo hacer un avance y un progreso hasta la actualidad sobre los derechos.
Y así que yo concluyo con esto y doy la palabra a Vanessa, para que nos diga qué es lo que piensa sobre esto. Vanessa. Bueno, y respecto a la pregunta, nosotros los niños, niñas y adolescentes nos motiva mucho que cuando sentimos que nuestra voz es importante, que nuestra voz cuenta, que nuestra opinión la toman en cuenta. Entonces, abriendo estos tipos de espacios, por ejemplo, donde podemos dar nuestra libre opinión y de temas que estén pasando en nuestro país o en nuestra comunidad, que puedan tomar en cuenta nuestros pensamientos y todo eso, eso nos motiva muchísimo a seguir adelante con nuestros estudios y a tener un mejor pensamiento crítico. Porque, por ejemplo, cuando no, como que nos paran y hacen ver que nuestras opiniones no son importantes porque no sé, porque somos chicos, que nuestra voz no tiene importancia cuando se hablan de estos temas, por ejemplo, política, educación, entre otros temas que se llevan a cabo en la comunidad o en nuestro país. Eso nos va demotivando y muchos chicos por eso se alejan de cierto modo de sus estudios y de muchas cosas que antes le motivaban y le gustaban, porque como que nos paran de nuestras opiniones. Y entonces, aportando su grano de arena para que sepan y nos hagan ver que nuestra voz es importante, eso nos motiva muchísimo, porque al fin y al cabo, el futuro es nuestro, ¿cierto? De nosotros, los niños, niñas y adolescentes, está en nuestras manos el futuro. Entonces, si nos desmotivan desde ya, haciendo creer que nuestra opinión no es importante para el país o para la comunidad, entonces eso hace que los ánimos le bajen a los adolescentes y no quieran luchar por lo que de verdad importa. Muchas gracias, Vane. Y a ver, Cami, para que todos completos podamos responder esta pregunta. Bueno, lo que menciona Vanessa es totalmente cierto. La motivación se va formando desde que nacemos y es parte de nuestra formación como niñas, niños y adolescentes. También hay que tener en cuenta que no importa la edad, en cualquier momento nosotros podemos decidir, yo quiero hacer esto porque yo veo que en el país falta, no sé, en este caso, en la violencia. Yo veo que mis compañeros sufren de violencia, yo quiero hacer algo al respecto. Se empieza incluso desde movimientos pequeños en el colegio. Vas con el director, le explicas que tienes compañeros que sufren de violencia y empiezas a dialogar con autoridades. No necesariamente tiene que ser a nivel internacional o nacional. Podemos empezar desde lo más pequeño en nuestra comunidad, en nuestro colegio. Y eso es los ejercicios que deben de, que después pueden incluso aumentarse. Nos ponemos otras metas, decidimos ahora vamos a hacer una campaña enorme para ayudar a las mujeres que sufren violencia en los hogares. No hay edad para empezar a hacer algo por nuestro país, por nuestro planeta, por nuestra comunidad. Lamentablemente tenemos un sistema conductista en todo el mundo, excepto algunas excepciones como en Finlandia, pero en la mayoría de los modelos educativos y de nuestra educación es conductista, que se manejan por premios y castigos. Entonces, si haces algo bien, te premian, si haces algo mal, te castigan. Y eso hace que nosotros, como niñas, niños, adolescentes, crezcamos de esa forma, de que si en algún momento nos equivocamos, ya lo estamos haciendo todo mal. Y eso nos va poniendo topes a lo largo de nuestro progreso. Yo misma lo he vivido, que yo me crié con este sistema conductista. Entonces, cuando fundé el colectivo #evaluación justa, cualquier detallito, yo ya estaba que me moría. Yo sentía que yo no servía para esto.
si eres madre, si eres padre, si eres docente, te invito a que motives a tus estudiantes, motives a tus hijas e hijos y que les digas que equivocarse no está mal, es parte del aprendizaje. Lamentablemente tenemos que sobrevivir a este sistema educativo, a este modelo educativo, a este modelo de educación conductista. De aquí en lo que logramos hacer un gran cambio. Pero nosotros podemos aportar nuestro granito de arena con niñas, niños y adolescentes. Como adultos, tú tienes una responsabilidad con nosotros. Bueno, pues eso es todo en general. Bueno, creo que englobando un poco y resumiendo, es un tema bastante complejo, especialmente si nos metemos en la parte pedagógica, pero en motivación eso es lo básico. Le paso la palabra a mi compañero Fernando para que continuemos con las preguntas. Pues gracias, Cami. Sí, tienen toda la razón. Y aquí, chat y gente que nos está viendo, discúlpenos si no podemos contestar todas sus preguntas. Recuerden que tenemos tiempo límite y tenemos que apurarnos. Entonces, tengo otra pregunta para que la contestemos todos. Que es muy interesante, dice Julie, Zulma, Cristalco y Pablo, dice, ¿creen que el Estado es el principal responsable de la invisibilización, menoscabo y violencia contra la mujer, amparando la desigualdad social y económica? Bien, yo voy a contestar primero, si me permiten. Yo creo que no es solamente el Estado, sino toda la sociedad en sí, sino toda la cultura en la que pues se ha criado el hombre y la mujer, en donde las mujeres van a la cocina y los hombres al campo ahí a trabajar, y los hombres tienen que gustarle los deportes y a las mujeres las muñecas y esas cosas. Yo pienso que todas estas rutinas, todas estas frases, toda esta cultura, pues vivimos en una cultura machista, en donde pues si lloras como niño, como hombre, si lloras, pues eres una, disculpen que voy a decir, mariquita. Y eso es muy ofensivo. ¿Por qué? Porque es rechazo hacia lo femenino. ¿Qué te suena mariquita? O sea, que eres, ay. Y eso está mal, porque eso es una ofensa tanto hacia la mujer, que en las películas para niños esté en esto de los soldados, y ahí dice, rápido, muévanse, señoritas, como si moverse lento fuera de una mujer, de una señorita. Entonces, yo creo que todas estas frasecitas, todos estos pequeñas cosas que a veces no tienen, según esto, importancia, que a veces no sirven, es un chiste, es una frase, yo pienso que sí importan, porque, pues sí, toda la sociedad tenemos desde hace mucho tiempo esta cultura en la que la mujer es débil, la mujer es sentimental, el hombre tiene que ser fuerte, rudo, resolver todo con violencia, resolver todo gritando, a golpes. ¿Que tienes un problema? Pues tienes que entrarle a golpes. Y yo siento que todo esto es lo que genera esta violencia. Por ejemplo, esto de que los feminicidios muchas veces son donde, muchos casos, el victimario era pues la pareja. Entonces, esta mentalidad de si no es mía, no es de nadie. Esta mentalidad de enferma de si no es mía, no es de nadie, donde muchas veces la mujer simplemente ya no quiere seguir siendo la pareja de un hombre, y entonces él pues la mata. Y eso ya pega. Aunque con los cuates, si tú dices, vamos, muévete, pareces una niña, eso mucha gente podrá decir, no tiene importancia. Pero una vez que ya escala una violencia mucho mayor, ahí sí ya es, oh no, qué indignación, no. Entonces yo siento que todos tenemos que reconstruirnos, tenemos que, como hombres, reconstruir nuestra mentalidad, no me malentiendan con reconstruir nuestra mentalidad, simplemente refiero a darle la dignidad a mujeres y hombres por igual, y a respetar, y simplemente tener igualdad, mantener equidad e igualdad. Esa es mi respuesta. A ver, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere contestar ahora? Muy bien. Bueno, Vanessa, tú. Ok. Cierto, Fer.
Y es que sí, el Estado en parte tiene culpa porque, por ejemplo, en años pasados se conocía como que algunas profesiones las mujeres no la podían realizar por el simple hecho de ser mujer y según eran más vulnerables y no tenían capacidad para desenvolverse en esa área. Y se conoce que en trabajos que también hacían igual que los hombres se les pagaba menos por el simple hecho de ser mujer y según no les salía tan bien como a los hombres, pero que depende mucho también la cultura que se va inculcando desde las casas, desde los hogares, porque por ejemplo aquí en República Dominicana es muy común que solamente las niñas sean las de hacer los quehaceres, que solamente las niñas esto, que son las de estudiar, porque los niños son los que van a trabajar desde temprano, por ejemplo, en construcción, que el estudio es para las niñas, no para los niños, y todo eso, toda esa cultura se va como que inculcando desde los hogares. Y luego va pasando a mayores, también, por ejemplo, con el Estado. Ahora eso ha disminuido un poco, que como en los tiempos pasados, hay más profesiones que tanto como los hombres, las mujeres las pueden realizar, pero aún así sigue quedando como que quedan esas pizcas de, de esa como que desigualdad, de así, por así decirlo, de tal manera entre los hombres y las mujeres, que porque el simple hecho de tu ser mujer eres más, no sé, no tienes la capacidad para realizar ciertas cosas y te pagan menos, aún tú haciendo el mismo trabajo que los hombres. Entonces viene siendo culpa como que tanto como que del Estado y de la cultura que tengan en nuestros hogares. Por eso es tan importante, padres, que sepan cómo educar a sus niñas y a sus niños de una manera igualitaria, donde si la niña puede ayudar con los quehaceres, el niño también, para que así vaya una igualdad y una equidad en todo momento. Y si podemos alzar nuestra voz para que la metodología del Estado cambie con respecto a los salarios de las mujeres y los hombres, que a las mujeres se les paga menos por el simple hecho de ser mujer, que hay profesiones que las mujeres no las pueden realizar por el simple hecho de ser mujer igual. Con nuestro granito de arena podemos ir aportando y pues esta es mi opinión. Gracias, chicos. No, muchas gracias a ti, Vanessa, por compartir. Vamos, Helen, ¿qué nos quieres compartir? Muy bien, bueno, yo brevemente, pues al igual que los otros anteriores compañeros, pues siento que el Estado solo es uno de los muchos otros factores que son los que intervienen en este tipo de conflictos, de desigualdades, de todo este tipo de cosas que existen que nos dañan diariamente. Yo creo que tanto el sistema machista como el sistema de violencia, etcétera, pues no solo es que comience desde casa, sino que, como ya lo mencionaban, la forma, la cultura en la que vivimos, el lugar en donde vivimos, pues también influye mucho, al igual que hasta nuestros centros educativos. Hace poco, para agregar, me enteré yo de que una escuela, si no estoy mal, cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Tenía una regla que era que en el sistema básico de secundaria, pues habían 2 cursos que se podían elegir, que era el de carpintería y el de cocina. Entonces, pues yo dije, bueno, a lo mejor y en esto cada quien escoge qué es lo que quiere seguir, tanto mujeres como hombres, si a una mujer quiere ir a carpintería o si le gusta cocina, pero me enteré luego por una compañera que no era así, que realmente ellos tenían la regla de que todas las mujeres iban a cocina y todos los hombres iban a carpintería. Y bueno, quizás esto para muchas otras personas sea algo simple, algo sencillo, pero realmente este tipo de acciones son las que hacen que sigamos viviendo como estamos. Claro que han habido avances y que hay familias que han cambiado la forma tradicional en la que vivíamos o vivimos, pero comienza todo desde los chistes, desde los chistes o las bromas que se hacen,
que supuestamente son graciosas, pero que realmente no tienen nada de gracioso. Y creo que para poder hacer también ese cambio, pues se necesita de nosotros y de que al escuchar este tipo de bromas de, oye, corres como niña, golpeas como niña, haces esto como niña, tú eres hombre, no tienes por qué llorar, todo este tipo de cosas, al escucharlas, no ser parte de ellas y decir, bueno, eso no me da risa, realmente me enoja, me enfada. Y no tener miedo a que alguien te vaya a decir que tú eres el que está mal. Si tú sabes y estás consciente de que estás haciéndolo bien, pues me parece más que suficiente. Y pues en cuanto al Estado, siento que conforme a las distintas luchas, a los distintos movimientos y a las distintas acciones que vamos tomando, pues se puede ir avanzando de a poco y a lo mejor en un futuro, no sé si cercano o lejano, a lo mejor este sistema también pueda cambiar. Muchas gracias. Panelistas, lamento informarles que creo que ya no podremos contestar las preguntas porque ya se nos ha acabado el tiempo. No, ha sido un gran webinar para mí y lamento tener que cortar ahora, pero ya saben que hay muchos temas en cuestión, hay muchos derechos que tristemente están siendo violentados y por eso siempre nos tomamos el tiempo para hacerlo. Bueno, quisiera darle la palabra a Diana Zamora para que dé un pequeño mensaje y luego procedería a invitarlos al siguiente webinar. Por favor, Diana, comparte. Esta Catrina no tiene sonrisa, no tiene gesto. Su única expresión es la de la indiferencia, la del silencio, la de la complicidad. Como adulta, como madre, invito a todas las personas que están encargadas de sus hijos, que están cuidando a las niñas, niños y adolescentes, para que por favor nos quitemos la máscara. Nos quitemos la máscara del silencio, de la complicidad y tengamos la fuerza y la valentía de defender a nuestras hijas y a nuestros hijos, de protegerlos, de hacerles sentir que están en nuestro cuidado, en nuestro nido, que nosotros vamos a protegerlos siempre. Noemí, tú acabas de escribir en el chat que tu hija está pasando por un momento difícil, que tuvo un intento de suicidio. Quiero decirte algo, la depresión y la ansiedad no es una cuestión de voluntad, es una enfermedad. Necesita atención profesional, necesita atención por psiquiatría, por psicología. Necesitamos trabajar con tu familia, contigo, para que puedan darle el acompañamiento que necesita. Ahora con la pandemia, muchas chicas y chicos nos necesitan a nosotros los adultos como referentes de cuidado, de protección y sobre todo de ese amor incondicional que siempre esperan de nosotros. Por favor, dejemos de repetir historias familiares. Escuchemos con el corazón todo lo que las chicas y chicos acaban de decirnos, todo lo que nos dicen en la casa nuestras hijas, nuestros hijos, las niñas y niños que están ahí. A veces creemos que tenemos la razón, que lo sabemos todo, pero si no tenemos una escucha sin juicio, con curiosidad, una escucha abierta, entonces, ¿qué estamos aprendiendo de nuestras hijas, de nuestros hijos? Ellas y ellos son nuestros maestros, tienen mucho por enseñarnos. Ellos nacieron para ayudarnos a crecer como personas, también para ayudarnos a sanar. En esta ruta de violencia y en todas las historias desgarradoras, en todas las historias de terror que todos los días escuchamos, que todos los días leemos, dejemos de ser cómplices, quitémonos la máscara y empecemos a sentir
empezaremos a sentir si hay empatía y si hay solidaridad. Bravo. Bravo a todos nuestros panelistas, a ti, Diana, bravo a todos los niños, niñas y adolescentes, y bravo a todos los que estamos escuchando. Muchas gracias a todos por estar aquí, por participar, por escuchar y por tener una mente dispuesta a oír la opinión de niñas, niños y adolescentes, por supuesto jóvenes, mujeres, madres y padres. Y gracias a todos. Les mando un abrazo virtual a todos porque, Diana, ahorita me acabas de contagiar esa no sé cómo llamarla, esa emoción, esa necesidad porque esta historia de terror se acabe ya. Por acabar esta historia de terror y crear una historia de amor, de felicidad, de paz y de no violencia. De acabar esta indiferencia porque la violencia no es normal y acabar esta ruta crítica de la violencia que estamos recorriendo y que hoy les presentamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Los invito a ver nuestro siguiente webinar, ya que tendremos igual temas, siempre les preparamos temas para ustedes. Siempre queremos expresar lo que sentimos y lo que opinamos de ciertos temas, entonces por favor escúchenos nuestro siguiente webinar. Ya saben, esténse atentos a la página de Facebook de Tejiendo Redes Infancia. Muchas gracias a ellos igual por darnos este espacio y muchas gracias a todos los que escucharon. Por favor, si pudiéramos poner la cortinilla de salida, ya que siento que este webinar ha sido maravilloso. Ya hemos dicho todo lo que teníamos planeado. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias. ¡Súmate a la diversión! Y juégatela por los derechos de la niñez. ¡Nuestra voz cuenta!